forma personal, hermanos, voluntaria y apasionada, a conocer más a profundidad a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocer más su palabra y conocer más lo que Él quiere, mi obediencia a mi Señor. Amén. Entonces, el tema de esta mañana es el cierre de los temas que yo compartí. Yo comencé el martes en Ciudad Mendoza a hablarles a los hermanos, a explicarles un poquito sobre la bendición que hoy significa conocer las raíces hebreas del cristianismo. Las raíces hebreas del cristianismo es una herramienta, hoy es una bendición que nos abre a profundidad la Sagrada Escritura. Nosotros necesitamos conocer sus principios, sus verdades, ¿ok? Necesitamos conocer el idioma en que fue escrita la palabra de Dios para que nos lleve al contexto de la palabra y de pronto, hermanos, nos demos cuenta de dónde provenimos, quiénes somos y a dónde vamos. El miércoles, hermanos, aquí en la congregación pudimos hablar sobre la fiesta de Pascua. La Pascua en hebreo se dice Pesaj y quiere decir pasar por alto por lo que aconteció cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Los liberó de la esclavitud. Ese día se ofreció un cordero en sacrificio. Amén. Eso hablamos el martes. Hablamos de cómo es en la Biblia en Éxodo. Hablamos de los tiempos del Mesías, de Yeshua, de Jesús, cuando Él está celebrando Pascua y nos enseña el significado del vino y del pan. El significado del pan, que es su cuerpo, y del vino, que es su sangre. Y por medio de Él estableció un pacto, un nuevo pacto con todos nosotros, y por su sangre somos lavados, somos perdonados, somos nuevas criaturas. Amén. El jueves me fui a Córdoba, hermanos, y el jueves, estando en Córdoba, pude hablar sobre la fiesta de los panes sin levadura, que es el inicio, junto con la fiesta de la Pascua, de 7 días donde entre el pueblo de Israel, esta fiesta bíblica de Dios, no se come pan leudado. O sea, se come un pan sin levadura, que es una especie de tortilla tostada, ¿ok? Es un pan que ellos comen y que se acostumbra, y que en eso consiste la celebración. Como Dios se lo instruyó a Moisés, que celebrara la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el Señor Jesucristo está, ¿verdad?, celebrando la Pascua con sus discípulos, también toma panes sin levadura. Y posteriormente el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, a los corintios, les dice: celebremos la fiesta, ¿verdad?, sin la vieja levadura, sino con la masa sin levadura, que es sin malicia y sin maldad. Y en un momento vamos a verificarlo, porque no me lo memoricé completamente. Pero habla acerca de los panes sin levadura. La levadura representa el pecado, y lo que Dios desea de su iglesia y de su pueblo es que se limpie de pecado. Amén. Que nosotros estemos limpios delante del Señor, limpios de conciencia, limpios de corazón, limpios de manos. Porque ¿quién subirá al monte de su santidad? Levante sus manos al cielo y haga así. Amén. Pueden bajar sus manos. Quiero darte la bienvenida, Brenda. Dios te bendiga, porque es mi hermana y tengo tanta confianza con ella, pero sí te vi, hermana, Y también a mi pequeña sobrinita que está allí, que se está portando muy bien, no está llorando. Dios te bendiga. Mi hermana viene de Córdoba, hermanos, ¿verdad? Y no la había saludado, aunque trato de saludaros a todos. Ok, seguimos. Entonces, hermanos, el viernes aquí en la congregación me parece que avanzamos un poco más para hablar también de la fiesta de las primicias, que a la vez que empieza la fiesta de Pascua, empieza la fiesta de panes sin levaduras, al siguiente día del primer día comienza la fiesta de las primicias, que trata sobre traer, ¿verdad?, a Dios una varita de grano, una varita similar a esta, ¿verdad?, pero de trigo, de grano, llevarla al sacerdote, el sacerdote del tabernáculo, mecerla delante de la presencia de Dios, y cada familia ofrecer a Dios
un sacrificio de los primeros frutos. La fiesta de las primicias es traerle a Dios lo primero y lo mejor del año. ¿Por qué? Porque en Israel es la primera temporada donde ya hay una pequeña cosecha. Y de esa primera cosecha del año, en septiembre, octubre tendrán otra segunda cosecha. Dios tiene, hermanos, allá en la tierra, dos temporadas de lluvia. La lluvia que es en esta fecha, en la primavera, y la lluvia que es entre otoño e invierno. Entonces, cuando el pueblo traía sus ofrendas en la fiesta de las primicias a Dios, para ellos representaba una garantía que en aquellas fechas Dios mandaría lluvia. Amén. Entonces nosotros podemos aprender el principio, hermanos, de traer a Dios lo primero y lo mejor. Dios es merecedor de lo primero en nuestra vida. Nuestro primer respiro, nuestra primera pensamiento, ¿verdad? Nuestras primeras palabras dirigidas hacia Él. Él merece lo primero. Amén. Merece lo mejor. ¿Dicen amén? Ok. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice: te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Ok. ¿Están listos para empezar? En la Biblia, 1 Corintios 5:7. ¿Quieren ustedes leerlo aquí en pantalla o leerlo en su Biblia, por favor, en voz alta? No se ve muy bien, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ok, empezamos nuevamente. 1 Corintios 5, 7 y 8. Todos juntos, ahora sí. Limpiamos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué impresionante versículo. Las fiestas del Señor, las fiestas de Dios, son las fiestas del Mesías, son las fiestas de Cristo. Están establecidas en la ley de Moisés o la Torá desde el principio, porque Dios anuncia lo que habrá de venir desde el principio. Pero, hermano, interesante es aprender hoy que el Nuevo Testamento, hermanos, aborda y habla sobre las fiestas del Señor. Y una mayor comprensión del Nuevo Testamento está encerrado en conocer las fiestas bíblicas. Porque, hermano, las fiestas bíblicas no solo son fiestas que cuentan la historia de lo que sucedió desde el tiempo de Moisés, sino las fiestas bíblicas cuentan la historia del futuro. Amén. Cuentan la historia del futuro. Las fiestas bíblicas contienen en ellas, hermanos, la profecía de los acontecimientos que han de venir. Y Dios nos permita un año más de vida. Y, hermanos, en el siguiente año tengo ya en mi corazón el propósito de mostrarles a todos ustedes todo el aspecto profético que viene en cada una de las fiestas, porque estemos preparados para que ustedes con claridad vean, hermanos, cómo toda la revelación que Dios trajo a los apóstoles, ¿verdad?, tuvo una base y un fundamento bíblico desde el principio. Amén. En otras palabras, no hubo cuestiones que los apóstoles inventaron por sí mismos, sino que no hay nada nuevo, porque todo lo que, hermanos, conocemos como nuevo ya antes ha sido revelado. Ya antes Dios lo ha entregado, Dios lo ha dado, y ha sido nuestra tarea el descubrirlo, el conocerlo, el entenderlo. Amén. Entonces, por eso es una maravillosa bendición. Bueno, 1 Corintios 5:7 nos invita a celebrar la fiesta. El verso 8 dice: así que celebremos la fiesta. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo fue formado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, que fue un rabino muy famoso en Israel. Y Gamaliel fue enseñado, instruido en la escuela más popular de la época, 2 siglos antes de Cristo, la escuela de Gilel.
Hillel fue un gran rabino, un gran maestro de la palabra. Fue un hombre que aportó grandes cosas a la celebración, por ejemplo, de la Pascua. Ya lo hablamos, hermanos, que en las instrucciones que Dios le dio a Moisés no había agregado el vino en la celebración, sino las hierbas amargas, el cordero, el pan sin levadura. Pero este hombre de Dios, llamado el rabino Hillel, inspirado por el Señor en esto, estableció, ¿verdad?, que se colocara el vino. Y como la preciosa mano de Dios, hermanos, hace todo perfecto, porque cuando el Señor Jesús celebró Pascua, tomó las hierbas amargas, el cordero, el pan sin levadura, y autorizó y avaló el vino en la fiesta de Pesaj. ¿Ok? Y cuando Él toma ese vino, dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. La sangre. ¿Ok? Entonces vean, hermanos, qué interesante es que ahora el apóstol Pablo, que es un hombre formado en el conocimiento de la instrucción de Dios, de la Torá, de la ley de Moisés, aunque no es de Moisés, es de Dios. Moisés no la inventó, Dios se la reveló, Dios se la dio. Él ahora, ¿verdad?, nos va a hablar en esas expresiones, nos va a hablar sobre eso. Por eso dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Él sabe qué es la levadura, porque Pablo, ¿verdad?, o el rabino Saulo de Tarso, desde muy pequeño en su hogar con su familia, padres fariseos de fariseos, cada año se sentaba a la mesa y veía toda el sidur, toda la celebración, todo el orden de cómo la ceremonia de Pascua se realizaba en su hogar judío. Y él veía cada cosa. Él creció en eso, más o menos a la edad de la infancia y la adolescencia. Él ya estaba en Jerusalén a los pies de Gamaliel, el maestro que lo tomó como hijo y le enseñó una profundidad en la palabra de Dios. Este hombre, este gran hombre de Dios, hermano, ahora Dios lo envía a los gentiles a instruirles y viene a enseñarles. Y entonces Pablo, de toda esa sabiduría y de todo ese conocimiento, ahora nos lleva al propósito de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura. Y luego el verso 8 dice: así que si estamos limpios, celebremos la fiesta. Como cristiano usted puede conocer, aprender, entender y celebrar la fiesta del Señor. ¿Le dan un aplauso a Dios por eso? Muy bien. Celebrar las fiestas bíblicas, celebrar la fiesta del Señor. ¿Por qué celebrar? Porque son las fiestas de Jesucristo. Son las fiestas de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Yeshua, hermanos, es el Cordero. Él es el Cordero. Esa figura que Dios le entregó a Moisés, la Biblia dice que sombras y figuras había al inicio dado, pero después habría de venir lo verdadero. Amén. Habría de venir lo verdadero, y Cristo es lo verdadero. Él es el cumplimiento de esto, es de lo que Moisés hablaba, de esto es lo que el Señor mismo sabía antes de morir en la cruz. Él sabía que habría de presentarse, como el profeta Isaías lo decía, ¿verdad?, como un cordero que va al matadero y no abrió su boca, pero todos apartamos el rostro de él y cada cual tomó por su camino, pero él fue obediente hasta la muerte y no abrió su boca. Como cordero el Mesías, aleluya, su sacrificio fue, él fue humilde, fue inocente a dar su vida por nosotros, hermanos. ¿Por qué celebrar las fiestas? Porque Yeshua es el pan de vida. En la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad?, esos panes eran tostados aquí, como pueden ver en la representación, en la imagen, ¿ok? Y esto nos habla de la santidad, esto nos habla de la perfección, esto nos habla de la pureza, eso nos habla de la integridad. La levadura en la Escritura, en el sentido negativo, representa el pecado, y Cristo fue sin pecado.
Él fue obediente, Él fue un hombre santo, sin pecado. Él confrontaba a lo que los cuestionaban y le decían: ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿Por cuál pecado me quieren apedrear? ¿Solo porque les digo la verdad? ¿Solo porque les digo las cosas? ¿Solo porque les hablo en nombre de mi Padre? ¿Por eso me quieren apedrear? Hermanos, Él cumplió la fiesta de los panes sin levadura exactamente, hermano. Porque Cristo en Mateo 5:17 dijo: no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y Él cumplió toda la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dicen que los años de vida del Señor fueron cerca de 33 y quizás un poco más, casi 34 años. Casi 34 años, hermanos, en los que el Señor vivió. Y en esos 34 años jamás pecó. Jamás, hermano, jamás desobedeció a Dios. Jamás desobedeció a su Padre. Honró a su papá, honró a su mamá, hablando en el sentido terrenal. Él fue obediente, hermano, en todos los sentidos. Esto tenemos que pensarlo. Pero hermanos, Él dijo: yo soy el pan que vino del cielo. Yo soy el maná que bajó del cielo. Yo soy el pan de vida eterna. El que coma de mí tendrá vida por la eternidad. Amén. Así que celebremos las fiestas porque tenemos el pan vivo, hermano. El pan que vino del cielo es Jesús, y dijo: comed mi carne y bebed mi sangre. Comed mi carne y bebed mi sangre. ¿Por qué celebrar las fiestas? Porque Él, aquí, es la primera gavilla. Yeshua, hermano, Él es la primera gavilla presentada y mecida delante del Padre en los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? La Escritura dice que Él es el primogénito del Padre y es el Hijo unigénito de Dios. Y el primogénito porque es el primero entre muchos hermanos. Jesucristo, hermanos, es el primero en muchos hermanos, y esto nos está hablando sobre el momento de la resurrección. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Amén. Muerte y resurrección. El Señor está profetizando su momento de morir y su momento de resucitar. Por eso dijo: pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, este da una cosecha, este da mucho fruto. Solo, hermano, para tener cosecha se requiere sembrar la semilla. Si no se siembra semilla, no se produce cosecha. Si el Hijo de Dios no viene y muere, el Padre no puede cosechar una multitud de hijos. Amén. Entonces era necesario, hermano, que Él fuera el primero de los frutos, el primero en esa cosecha que el Padre tendría. Él es las primicias. Dice el apóstol Pablo: Cristo ha resucitado, primicias de entre los muertos es hecho. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? En la Biblia, hermano, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, 20 y 21. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1, 19, 20 y 21: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Alabado sea el Señor. Eso es lo que el apóstol Pedro está confirmando una vez más. Cristo es el Cordero, amén, inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo, el cual es santo y resucitó.
Gloria a Dios, digan gloria a Dios. Amén. Celebremos las fiestas del Mesías. Segundo lugar, porque hermano, Yeshua fue sacrificado. Él fue sacrificado. Su muerte fue una muerte de expiación, una muerte en sacrificio, hermano. La escritura dice: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios desde el principio había provisto la forma, el medio de salvación, de reconciliación, de redención, cuando instruyó a Moisés y a su pueblo a presentar un cordero en sacrificio por el pecado, por las culpas. Amén. Entonces en el Antiguo Testamento había 5 diferentes tipos de sacrificios. No todos eran por el pecado, no todos eran por expiación. Algunos eran ofrendas de paz, algunos eran ofrendas distintas de olor fragante. Sin embargo, hermanos, la muerte de Cristo abarcó los pecados imperdonables, o los pecados que no tenían perdón, pues a través del sistema levítico, los sacrificios en el altar de bronce, en el tabernáculo, Dios perdonaba los pecados y cubría. Pero llegó un momento, hermano, en que Dios mismo dijo: no quiero más sacrificios. Ustedes pueden leer la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y ustedes pueden ver cómo Dios empezó, ¿verdad?, a rechazar ese sacrificio. Pero era necesario que año con año se hiciera ese sacrificio. Pero ese sacrificio no era perfecto, porque si fuera perfecto no tendría que hacerse año con año. Pero el sacrificio único y perfecto que hizo el Cordero de Dios, hermano, fue suficiente para ti y para mí, para darnos perdón y vida en Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor. Amén. Hermano, Yeshua fue santificado. Él fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado, el que se dio a sí mismo. Nadie le arrebató su vida, nadie se la quitó. Él no estuvo obligado a hacerlo, Él lo hizo porque nos amaba, hermano. Él lo hizo voluntariamente. Él dijo: mi vida pongo, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas, y Él dio su vida, hermano, en sacrificio a nosotros. Y Él no tuvo que hacer un sacrificio por sí mismo, porque Él era santo. Amén. Como ese pan sin levadura santificado. Y eso me ha llevado a mí mucho a pensar con respecto, hermano, a su cuerpo. El pan es el cuerpo. Dijo: este es mi cuerpo. ¿Qué le pasó a su cuerpo, hermano? ¿Usted sabe qué le pasó? ¿Usted se imagina qué le pasó? Usted se ha puesto por un instante, por un segundo, por un milisegundo en el lugar de Él. El inocente por los culpables, el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Este que estaba a su vida plena, perfecta, con cielos abiertos a la presencia del Padre, y su cuerpo, hermano, vino a ser quebrantado. Y yo me puse a pensar: hay cosas que ni por un segundo quisiera soportar. Hay cosas que ni por un minuto quisiera soportar, ni siquiera lastimarme el dedo pequeño de mi mano. Pero el cuerpo del Señor santificado fue lacerado, fue horadado, fue traspasado, fue herido, y por su llaga nosotros fuimos curados. Levante su mano y dele alabanza, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aún todavía hay más adelante. Yeshua resucitó. La gran noticia, la maravillosa noticia prefigurada en la fiesta de Bikurim, en la fiesta de los primeros frutos o las primicias, es, hermano, que Él resucitó. Amén. Y aunque
inocente y santo murió, hermano, lo había dicho, ¿verdad? La señal de Jonás les daré, porque le pedían a él, ¿verdad? Señal, danos señal, haznos un milagrito, algo aquí para que creamos que tú eres. Y Jesús, ¿verdad? Le dijo a quienes lo cuestionaron, la señal de Jonás tendrán, la señal de Jonás. Y la señal de Jonás, hermano, era como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Señor bajó a las profundidades de la tierra y estuvo 3 días y 3 noches, pero Él se levantó por el poder de Dios de entre los muertos para llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Denle alabanza al que vive. Aleluya. Gracias por tanto entusiasmo, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 12. Dice, hermano, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se ha detenido un momento a pensar lo que implica la resurrección? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana ya han recibido a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana han aceptado y reconocido que Él murió por sus pecados, por nuestros pecados? La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero la Biblia dice también que si nosotros creemos con el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Y esto, hermano, tiene, hermano, una huella imborrable. En verdaderamente haber entendido que Él murió y que Él me dio vida y resucitó. Y si yo juntamente con Él he padecido y estoy padeciendo, padeceré, y con Él juntamente resucitaré. Hay una huella imborrable en cada uno de los que han experimentado esto, y Dios lo dice en su palabra: escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que, hermano, algo nos tuvo que suceder, algo nos tuvo que pasar, algo nos tuvo que acontecer en nuestra vida a causa de una experiencia poderosa, genuina y sobrenatural con la presencia de Dios. No solamente es saber, ¿verdad?, mirar una película, una proyección, hacer una procesión. Es que realmente Yeshua HaMashiach, Él murió en el madero, pero fue resucitado, y todo aquel que ha tenido esa experiencia gloriosa con el Mesías sabe y ha conocido que Él vino para hacerte libre de condenación, libre del pecado y libre de la muerte. Él, hermano, borró nuestros pecados, nuestra maldad. Aleluya. Él, hermano, vino para con su sangre preciosa santificar este cuerpo de pecado, este interior que peca, esta inclinación continua al mal. Santificarnos para darnos vida eterna.
puedes saber y confirmar que la experiencia que tú has vivido ha marcado tu vida y ha cambiado tu vida? Porque cuando antes no tenías temor de Dios, cuando antes no te interesaba el Señor, cuando tú vivías muerto en tus delitos y tus pecados y hacías lo que querías y lo que bien te placía, tú no honrabas a nadie ni te preocupaba a nadie. De pronto Cristo vino a tu vida y marca un cambio donde ahora tu corazón empieza a quebrantarse, empieza a dolerse, empiezas a sentir temor de Dios y empiezas a tener una necesidad de mantener tu vida en una perfecta comunión con Dios. Aleluya. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién ha nacido de nuevo hoy? ¿Quién aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser nacido de nuevo? ¿Quién es aquel que pierde temor de Dios? ¿Quién es aquel que se olvida del mandamiento de Dios? ¿Quién es ese cristiano? ¿Tiene el sello? ¿Tiene la señal? ¿Tiene el pacto? Puede hablar en lenguas, puede hacer milagros, puede profetizar. Pero Jesús dijo: en aquel día me dirás, Señor, Señor, y te diré, no te conozco. Apártate de mí, transgresor de mi palabra. Me está saliendo lo profeta. ¿Por qué? Señor, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apártense, no los conozco. No tienen la señal del pacto. Porque los dones se pueden imitar. Porque hoy en día hay muchos imitadores, falsos profetas, rebeldes, desobedientes a la palabra, sin temor de Dios, contumaces, apariencias de piedad, nubes sin agua, que no tienen temor de Dios, que por intereses personales, por dinero, negocian con la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las... Aleluya. Si en tu mente y en tu corazón está su palabra y está tatuada, la tienes tatuada en el alma, no te puedes despojar de ella. No se te hace cosa fácil desobedecer a Dios. Tu ser interior se quebranta cuando le fallas al Señor. De Dios nadie se puede burlar. No crea que por venir al templo, no crea que por ver una película o darse golpes de pecho, ¿verdad? Díganme amén. ¿Están aquí? ¿Están conmigo? Esa es la palabra de Dios. Por eso yo le pregunté al principio, ¿cómo está viviendo usted estas fechas? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo lo está entendiendo? ¿Cómo lo vivía Moisés? ¿Cómo lo vivió el Señor? ¿Cómo lo vivieron sus discípulos? ¿Cómo realmente lo debe vivir la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que entender? Que Cristo te hizo libre, que Él te santificó y Él te dio nueva vida, no para que vuelvas otra vez atrás. Dígame un gloria a Dios. Alabe al Señor, alábele. Hermanos, Hebreos 10, verso 17. Hebreos 10, 17. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón. Amén. Póngame atención. Terminamos. Un momento aquí. Es necesario a veces ser claros para que ninguno se extravíe. Yeshua, hermanos, en el cumplimiento de las fiestas bíblicas, Pesaj, Hamatzah y Bikurim, Pascua, panes sin levadura y primicias, hermano, Él venció a las tinieblas. Aleluya. Él venció a la potestad, hermano, de las tinieblas, a Satanás, al diablo, lo derrotó. Hermano, en la cruz exhibió públicamente, avergonzando a los principados y a las potestades. Amén. Él venció las tinieblas para que nunca más ninguno de sus hijos, ninguno de sus seguidores estuviera en tinieblas. Nadie, hermano, en Cristo Jesús debe estar en tinieblas. Él es la luz del mundo, y Él, hermano, nos ha hecho a nosotros luz. Amén. Dígale a su hermano que está junto: Él venció las tinieblas para que tú seas luz. Aleluya. En Pesaj, en Pascua, hermano, glorioso, Él derrotó a los principados y a las potestades. Volvió a tomar la autoridad, hermano. Volvió a tomar, hermano, las llaves. Amén. Él tomó las llaves, la victoria. Él venció a Satanás. Celebremos las fiestas del Mesías, porque Él venció el pecado. Y eso que ven aquí representados son unos panes con levadura, pero son unos panes en forma de gusanos, y porque representa el pecado. Pero miren qué le sucede a un pan. ¿Hay alguien aquí que sepa de panadería? ¿Alguien aquí le gusta la panadería? En el pan se usa la levadura, ¿no? Lo preparas, eso es algo que bueno, tú lo sabes, tú que has hecho el pan, pero quien ha visto cómo se hace el pan, o las hermanas que han horneado algún pan, lo saben. ¿A dónde los quiero llevar? A esto, hermanos. ¿Qué le hace el pan? ¿Qué le hace la levadura al pan? Lo esponja.
El hecho que se esponja nos debe de hacer pensar en el orgullo, ¿ok? El orgullo. Pero con el paso de los días, ¿qué le pasa al pan? ¿Cómo? Exactamente. Aquel que permite en su vida un poco de levadura, lo que dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, un poco de levadura, un poquito de pecado, un poquito, esto nunca va a ser bueno porque te va a contagiar por completo todo. Si tú, hermano, sabes, estás consciente que estás dando un poquito de levadura en tu pan, en tu cuerpo, en tu vida, no creas que se va a quedar allí. La levadura te va a contagiar todo. Al rato vas a estar todo contaminado y no te vas a dar cuenta cómo llegaste hasta allá. Por eso luego quien empieza a practicar el pecado le cuesta demasiado trabajo volver otra vez a la obediencia, al arrepentimiento, a la santidad. Un poco de levadura leuda toda la masa, pero todavía se pone la cosa más difícil porque el pecado te endurece, hermano. El pecado te endurece tu conciencia, endurece tu corazón, y después es más difícil regresar al principio, cuando orabas, cuando leías la Biblia, cuando te humillabas ante el Señor, cuando constantemente confesabas tu pecado y le pedías a Dios que te santificara. La levadura con el paso del tiempo te pone tan duro, tan rígido, que después es imposible, casi sientes imposible volver a empezar al principio. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Cómo tiene que hacerle, hermano, para que un pan duro se pueda quebrantar, se pueda partir? Hay que cortarlo, hay que golpearlo. Entonces, si tú no quieres que Dios traiga, si tú eres hijo de Dios, si tú no quieres que Dios traiga un quebrantamiento a tu vida, que Dios te tenga que dar, que Dios tenga que tratar contigo porque te has endurecido tanto que te cuesta, ya es difícil empezar otra vez. No permitas que la levadura llegue a tu vida. Amén. Cristo venció el pecado. Hermano, Cristo venció la muerte. Él venció la muerte, hermano. Él resucitó, Él está vivo. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana y le da un aplauso al Señor? Déles alabanza al Señor. Lo que digo, lo digo por cada uno de ustedes, incluyéndome primero yo, y por los que habrán de oír este mensaje, por los que habrán de oír este